no, vamos a dar más. Dale, sí, porque son 8:10, así podemos llegar más o menos. Si no, vamos a terminar con hambre. Tengo a la niña, hoy no, como era para la semana pasada, tengo a la niña mirando Peppa Pig para que se concentre. Después me habla mexicano, pero bueno, quedó. Bueno, me comparto pantalla, Carlos. A ver. Dale. Ahí estamos, sí. Sí, señor, a ver. Ahí estamos. Bueno, vamos a continuar un poco. ¿Me escuchan bien, chicos? Así no pregunto más. Sí. Bien. Voy a hacer un poco más interactiva en lo que se puede de la clase, porque esto algo ya vieron en la clase 1, y la idea es que después de todo lo que charlamos en el resto de los seminarios, un poco cerrar algunas discusiones con cierto nivel crítico. Términos generales, voy a hablar de promoción y prevención en salud mental, y voy a volver a tocar otra vez el tema de la ley. Vamos a volver a definirlo a la pasada como una cuestión protocolar, que es la promoción de salud, definida por la OMS, que es el proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su salud. ¿Sí? Este concepto pone en práctica enfoques participativos con los individuos, las organizaciones, las comunidades, las instituciones, que esa es la clase cuando les di institución, que colaboran para crear condiciones que garanticen la salud y el bienestar de todos. Tradicionalmente la promoción de la salud se define de manera amplia, más amplia que prevención, pues se refiere a medidas que no se dirigen a una determinada enfermedad o desorden, pero que sirven para aumentar la salud y el bienestar general. Las estrategias de promoción enfatizan la transformación de condiciones de vida y de trabajo, y lo marco para que después lo pensemos, este tema del trabajo, que conforman la estructura subyacente a los problemas de salud, demandando un abordaje intersectorial, ¿no? Es muy amplio y es un continuo este tema de la promoción. Y habla de un control personal sobre la salud. Algo particular en términos del abordaje de los usuarios o pacientes de la salud mental, o al menos un gran porcentaje de ellos, ¿no? El tema del autocontrol sobre su propia salud. La prevención de salud habla de acciones preventivas orientadas a evitar la aparición de una enfermedad específica, ¿sí? Reduciendo incidencia y predominio en la población. La OMS dice que son las medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, sino a reducir factores de riesgo, a detener el avance y atenuar las consecuencias una vez establecidas. Esto en términos generales, pero vamos a ir al tema ahora más puntual de la salud mental. ¿Sí? Vuelvo a conceptos generales sobre prevención primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Y con esto después voy a cerrar una vez que hablemos sobre los abordajes en salud mental. La primaria está dirigida a evitar la aparición de una enfermedad o problema de salud, ¿sí? Mediante control de agentes causales o factores de riesgo, ¿sí? Que se realiza sobre personas sanas. Y el objetivo es disminuir la incidencia de la enfermedad, es decir, disminuir el número de nuevos casos. Esto sería más cercano a lo que es promoción. Las secundarias son las medidas dirigidas a detener o retrasar un progreso de una enfermedad ya instalada. Y consisten en detección, diagnóstico y tratamiento precoz. Detección, diagnóstico y tratamiento precoz. Terciaria es aquella que se lleva a cabo con el fin de retardar o reducir las consecuencias, las complicaciones y o secuelas de una enfermedad que ya tiene la persona. Y está dirigida al tratamiento o rehabilitación de la enfermedad ya diagnosticada con el fin de mejorar la calidad de vida y acelerar la reinserción social de las mismas. El concepto de reinserción social, también voy a volver, algo tocamos sobre eso, porque cuando hablamos de comunidad,
Y la prevención cuaternaria, que es un conjunto de actividades que intentan evitar, reducir o paliar el perjuicio provocado por intervención médica, ¿sí? Bien. Volvemos a conceptos de salud mental. Obviamente que es más que ausencia de enfermedad, y la definición es para que la charlemos, porque ahí se habla de un estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar en forma productiva y fructíferamente, y es capaz de hacer una contribución a la comunidad. Entonces, toda esta definición también tiene un sesgo ideológico con respecto a qué significa la salud mental desde un punto de vista, ¿no? Es un sentido positivo de salud mental que es la base para el bienestar y funcionamiento efectivo de un individuo y de una comunidad. Acá habla sobre la interpretación amplia y variada, diferenciando las culturas y también con cierto sesgo político sobre la definición, ¿no? Estamos hablando que la define la OMS. ¿Sí? Y sobre promoción exclusiva de salud mental, la OMS dice que está situada dentro del campo más amplio de lo que es la promoción de salud. ¿Sí? Ya es amplio el concepto, más amplio aún, y se coloca junto con la prevención de los trastornos mentales, el tratamiento y la rehabilitación de personas con enfermedades mentales y discapacidades. Al igual que la promoción de salud, involucra acciones que apoyan a las personas a adoptar y mantener estilos de vida saludables, ya que creen, condiciones de vida y ambientes que apoyen su salud. Cuando pensamos en términos de salud mental, fíjese qué amplio que es y cómo hay palabras que sin tener demasiado conocimiento hacen un pequeño ruido sobre cierto sesgo de lo que es estar dentro de un ámbito de salud mental o no. Que esto también lo hablaron en las primeras clases sobre los límites de lo patológico o la salud. ¿Sí? Fíjense que la línea es difusa y discutible, dependiendo de la cultura, ciertos sesgos ideológicos. Bien. La OMS habla de macrointervenciones y de microintervenciones. Macrointervenciones en la promoción de salud habla sobre la salud mental, estoy diciendo. Nutrición, condiciones habitacionales, mejorar el acceso a la salud, fortalecer redes comunitarias, reducir consumo de sustancias adictivas, intervención en catástrofe y prevención de violencia. Fíjense cómo se acerca cuando vayamos al tema de la ley, volviendo a lo mismo, sobre el tema de por qué se asocia también a derechos humanos. Fíjense que hay condiciones básicas que están puestas acá, que las vinculan con la salud mental. Habla de condiciones habitacionales, habla de nutrición, educación. Entonces, hay como determinados lineamientos básicos que los podemos ver hasta desde el punto de vista económico, que se presentan dentro de lo que es la definición y las intervenciones sobre salud mental. Estamos hablando de promoción. Vamos a ver después a qué nivel solemos trabajar nosotros cuando las recomendaciones hablan sobre este tipo de intervenciones. Pero son muy amplias, ¿no? Y las microintervenciones es abordar las primeras etapas de la vida, ¿sí? El nacimiento a los 3 años, la etapa preescolar, todo el entorno escolar primario y secundario. Fíjense, reducir tensión por desempleo, dice. Otra vez como le da un sesgo, como si no trabajás, entra dentro, o es un componente que está fuera del ámbito de salud mental, de la salud mental. Y es importante porque nosotros vamos muchas veces a definir esto cuando intervenimos, cuando otorgamos certificados de discapacidad, cuando definimos o hablamos sobre patología, ¿no? Fíjense cómo hay un sesgo mismo en lo que estamos aprendiendo. En ese sentido, vale la reflexión sobre esto. Bien,
Prevención de estrés en el trabajo, ¿sí? En esta economía capitalista y que cada vez se vio muchísimo en términos de pandemia, se puso muy manifiesto, prevención de estrés en el trabajo. Y atención a la tercera edad. Esto también principalmente en los países económicamente desarrollados, donde la tercera edad cada vez es más amplia. Y acá tomé un concepto sobre que tiene que ver con esto, que es la psiquiatría social, que lo podemos comparar con otras áreas. Hablamos de psicología comunitaria, psiquiatría social, psiquiatría comunitaria. Vamos a definirlo. Quiero leerles una definición para que entiendan este tipo de pensamiento desde diferentes ámbitos no médicos también, ¿sí? Si bien la palabra que lo define es psiquiatría, es otro tipo de abordaje, no exclusivamente desde la medicina. La OMS dice que hay medidas preventivas y curativas tendientes a lograr el ajuste del individuo para una vida satisfactoria y útil en términos de su propio ambiente. Ahí me empieza a gustar un poquito más la definición, porque no es tan sesgada, ¿no? El psiquiatra dice, debe proveer contactos sociales favorables para el mantenimiento o restablecimiento de su adaptación social. O sea, debemos favorecer la adaptación social al propio ambiente de la persona. Y ojo con por eso digo, ojo con los sesgos. Nombro a Maxwell Jones, que fue uno de los precursores de uno de lo que se llamaban comunidad terapéutica y hospitales de día, en los años 70, que habla de la inclusión de todos los factores sociales, biológicos, educacionales y filosóficos, entre otros, que puedan modificar la práctica de la psiquiatría en el sentido de una sociedad más equilibrada y con menos enfermedad mental. No meramente extrahospitalaria o comunitaria. Entonces, cuando hablamos de salud mental comunitaria, que es muchas de las cuestiones que abordamos la anterior vez, no solamente hablamos de la psiquiatría desde un abordaje médico, sino, y Miguel ahí lo intentó decir cuando hablamos sobre ciertos conocimientos en sociología, en antropología. Ustedes dirán, el que mucho abarca, poco aprieta también, ¿no? Es verdad, pero está bueno tener este tipo de pensamiento más allá de lo comunitario inclusive, para el ejercicio en general de la profesión médica. Y vamos a volver ahora al tema de la ley, porque viene de este tipo de ramas. Y vamos a hacer ciertas lecturas críticas sobre algunos artículos, tanto a favor como posiblemente en contra, o lo que a ustedes les empiece a surgir sobre lo que lo planteo. Ya algo habían visto en la primera clase sobre la ley, ¿sí? Yo vi la clase. Así que vamos a tocar de nuevo algunos puntos. Creo que está en castellano. Perdón, mi amorcita, en inglés, está en inglés, está en español. Dáselo a mamá, que te lo ponga a la mamá. No, papá, mamá se puede correr. Ahí está. Perdón, chicos. Ahí está. Ya está. Disculpen. Bien. El primer artículo. Perdón, ¿están todos? No sé si esta interrupción me los alejó. Gracias. Disculpen, chicos, disculpen. Cambió a mula. Bueno. La presente ley dice, tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental. Bueno, que se encuentren en territorio nacional, reconocidos los instrumentos nacionales de derechos humanos, con jerarquía constitucional y sin perjuicio de las regulaciones más beneficiosas que para la protección de estos derechos puedan establecer las provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como provincia. Entonces, acá hay una palabra importante, que es derechos humanos. Cuando nosotros veíamos la ley de salud mental, decimos, a ver, ¿por qué?
digamos, habla de derechos humanos, porque fíjense, viene también del lado de la promoción en la salud. Fíjense que vinculado está a los derechos humanos los lineamientos en promoción de la salud mental. Eso sería como a favor de los derechos humanos. Vamos a ver algunos lineamientos de la ley, que es como un eje fundante, digamos, de lo que se pretende de la práctica médica en salud mental, médica o en general, digamos, psicológica y de diferentes ramas vinculadas a la salud mental, habla de los derechos humanos. Y hace una recomendación, esto es un apartado interesante, que hace una recomendación a las universidades públicas y privadas. Este es el artículo 33 de la Ley Nacional de Salud Mental, que les dice a las universidades y a las facultades de medicina que el paradigma, dice que hay que considerar que el paradigma transformador que promueve la Ley Nacional 26.657 se basa en principios rectores que deben orientar de forma integral los contenidos de los procesos de formación de los futuros profesionales. Y se recomienda la adopción de enfoque en derechos, en inclusión social y en la interdisciplina como ejes transversales para la formación, extensión e investigación. Entonces, todo esto que nosotros pretendemos darles o decirles o comentarles en los seminarios, está en la propia ley recomendada para las universidades. Y no solamente para los que van a hacer la especialidad de psiquiatría. ¿Sí? Eso vale la pena decirlo. Es tenerlo en cuenta en cualquier ejercicio y de cualquier especialidad dentro de la salud. ¿Sí? Bien. Entonces, el artículo 3 dice que reconoce a la salud mental con un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de derechos humanos y sociales de toda persona. De vuelta, otra vez la amplitud de la ley. Y parte, y esto es importante, la presunción de capacidad de todas las personas, que algo lo nombraron en la vez pasada, pero que es muy importante respecto al paradigma y la posición frente al usuario o al paciente, en relación no hacia la discapacidad, sino hacia la capacidad, que tiene cierta relación con teorías psicológicas que vienen surgiendo desde hace por lo menos 30 o 40 años, respecto a la perspectiva y a la visión, hacia quién atendemos, hacia la discapacidad o hacia la capacidad de la persona, y a la potencialidad sana de esa persona. ¿Sí? Potencialidad sana. Bien, e incluye a las adicciones este marco normativo, pues algo va a hablar Carlos, nombra el hecho de que un diagnóstico no presuma de por sí riesgo de daño o incapacidad, tratando de tomar el tema de la discriminación como históricamente, les hablé la otra vez sobre la antipsiquiatría, y esto viene de esa línea, adecuar los servicios públicos y privados a esta ley, y vamos a ver, y cuando lo ejerzan, a ver si realmente pudimos o se puede adaptar esos recursos a la ley, qué implicancias tiene. Y dice esto más interesante, que es tratar con la alternativa terapéutica más conveniente y que menos restrinja sus derechos y libertades. Todos nos preguntamos, si nosotros no estamos, somos médicos, ¿qué tenemos que ver con los derechos y las libertades? Pero claro, como les conté la otra vez, hay una historia atrás de nuestro ejercicio que con otra perspectiva hacia así la discapacidad intentó, y también que tiene que ver con el conocimiento y la neurobiología y qué se podía hacer con los pacientes de salud mental, se restringían derechos y libertades que hoy pueden no realizarse. Entonces la ley está diciéndole a la comunidad médica, decir, ojo, con qué mirada se están atendiendo a estos tipos de pacientes. No en cualquier profesión, en cualquier especialidad, habla sobre estas cosas.
Bien, aparte habla de un supervisor de estos actos, que es un órgano de revisión que están en todas las provincias. Habla del consentimiento también informado, que esto ya recontra lo deben haber visto. Y habla del derecho a tomar decisiones relacionadas con la atención y el tratamiento dentro de las capacidades de cada uno. ¿Sí? Acá sí es muy importante el término capacidades, y en lo jurídico también empezó a aparecer esto hace varios años, sobre la toma de decisiones y las capacidades para hacerlo. ¿Sí? No vamos a ahondar específicamente, es un tema muy complejo, pero quiero que sepan cómo se empieza a pensar hoy al usuario y al paciente. Derecho a recibir un tratamiento personalizado en un ambiente apto, con resguardo de la intimidad, siendo reconocido siempre como sujeto de derecho, con pleno respeto de su vida privada y libertad de comunicación. ¿Sí? Derecho a que el padecimiento mental no sea considerado un estado inmodificable, lo puse en rojo, y derecho a no ser sometido a trabajos forzosos. Fíjense lo que está en la ley. Fíjense lo que está en la ley. Nos está tratando poco más de torturadores. Entonces, yo creo que esto las cosas las pensemos en términos de lo que veníamos hablando antes sobre por qué dice estas cosas una ley de salud mental. El hecho de, esto es discutible y yo creo que va a ir modificándose con el correr del aprendizaje que tengamos de las patologías mentales. El hecho de considerar un estado inmodificable, partiendo de esa base, nunca uno considera un estado modificable, pero sabemos que hay patologías que biológicamente tienden a la cronicidad y tienden al deterioro. ¿Sí? Todavía no tenemos herramientas para intervenir sobre ese tipo de estados. Así todo nos está diciendo, ojo, no considerarlas que esos estados son inmodificables. Pero es discutible. Totalmente discutible esto, y creo que va a ir, y está en tela de juicio todo este tipo de cosas, porque por el conocimiento avanza, y sí es posible que pacientes que en el año 50 eran considerados trastornos inmodificables, hoy quizás no se piensa de la misma manera. Entonces hay como una transición entre lo heredado y las nuevas perspectivas en salud mental. Y el derecho a no ser sometido a trabajo forzoso, la crítica es, ¿por qué a nosotros se nos tiene que decir por ley que no hagamos eso? Bien, tiene que ver con la historia. Y tiene que ver con cuestiones también políticas y de dónde surge esta ley. Por eso les hablé de la psiquiatría social. Bien. Pueden interrumpirme si les surge alguna duda o pensamiento, o no tengan miedo, porque esto era para charlar. Sí. Sí, yo tengo una duda con respecto a lo que dijo anterior. Sí. Se refiere básicamente a que el paciente tenga, entre comillas, ¿no? El derecho al acceso a un hospital monovalente o polivalente dependiendo de la situación. Porque, por ejemplo, en Neuquén creo que, no me acuerdo bien, cuál es polivalente y monovalente. No me acuerdo bien si era el Castro, no. El único polivalente, no me acuerdo bien. No. Como dice, desde el punto de vista, claro. ahora vamos a llegar, desde el punto de vista de la ley, el monovalente, en realidad, el término correcto es instituciones cerradas manicomiales, digamos. El término monovalente también está en discusión, porque claro, no tiene que ver con esto. No, digamos, la ley está diciendo que igualmente debería haber atención en hospitales generales, a nivel comunitario, a nivel de rehabilitación social, o sea, en todo, teóricamente, de hecho están prohibidos la apertura de instituciones de abordaje monovalente. Pero también está en discusión, porque en realidad el término correcto es instituciones manicomiales, y ¿se acuerdan cuando hablamos de institución total, que se los nombré?
Sí. En realidad ese es el término, a la institución total, porque, a ver, monovalente de ojos hay, monovalente de odontología hay, monovalente de, o sea, no, está puesto esto en manifiesto. ¿Por qué? Porque se ha utilizado históricamente a la institución monovalente digamos, como un instrumento de encierro, inclusive de tortura en otras épocas digamos, políticas de la Argentina. Entonces, ojo con eso, no tiene que ver con lo monovalente o no monovalente, sino con Buenísimo. lo Digamos manicomial. Esto, que se tenga el acceso, digamos, tanto en centros de salud, hospitales, en todos lados, digamos. por ley, monovalente en salud mental no se pueden abrir, de hecho los están cerrando o readaptando. Buenísimo, gracias, profe. Pero yo quiero aclarar eso del monovalente porque es una palabra que le queda corta y está en discusión, por eso les digo que es una ley que, si bien tiene ya 10 años, está en plena discusión, y por eso quiero hacer esta lectura crítica, porque tiene cosas positivas y cuestiones muy discutibles. Igual ahora les voy a dar un pedacito, les voy a leer la anterior para que vean, y les va a sonar rarísimo, probablemente, y por eso vamos a ver que hay muchas cuestiones positivas en esto, que se ha avanzado en términos del concepto de salud mental, y en otras discutibles, con sesgo político, con cuestiones ideológicas que retrasan también, pero bueno, está bueno que lo sepan. Ustedes van a ser guardias, van a tener contacto con pacientes de salud mental, y van a tener que saber cómo va a estar armada digamos, el esquema de funcionamiento en salud mental a nivel público y privado. Bueno, espero que se haya entendido. Sí, bueno, profe, acá habla del abordaje del paciente, ¿no? Habla del equipo interdisciplinario. Ya hablamos, esto lo recontra hablamos, interdisciplina, transdisciplina, también lo definimos. Léanlo porque eso es importante. Y acá dice, en lo posible, fuera del ámbito de internación hospitalaria. Fuera del ámbito de internación hospitalario. ¿Por qué? Porque nombra la inclusión social. Y el hospital aísla. Entonces, en ese sentido, habla de, en lo posible, el abordaje fuera del ámbito hospitalario. Pero vamos a ir viendo a lo largo de las definiciones que tiene también un sesgo a nivel de qué patologías, sobre qué patologías se está hablando este tipo de ley, porque hay patologías modernas que probablemente no estén del todo incluidas. A las adicciones las nombra. No, esto está muy inclinado hacia el término, hacia la psicosis, principalmente. Bien, fíjense, atención primaria fomentando lazos sociales, inclusión social y laboral. A ver, por eso digo que está hecha en gran parte para la esquizofrenia, digamos, porque una de las grandes problemáticas, y también desde el punto de vista biológico, es la apatía, es la hipobulia, es el aislamiento, ¿sí? Entonces, la inclusión social, la rehabilitación, tiene un sesgo hacia el paciente psicótico. Por eso creo que, y viene también esta ley muy relacionada a la primera ley que se cambió en la Argentina, que es la ley de Río Negro, y a una ley que surgió en Italia en los años 70, que es la ley 180 en Trieste. Pero por eso quiero que entiendan, y que no es, que hay que hacer una lectura crítica de estas cosas. Fíjense que la medicación, habla de la medicación la ley. Yo no sé qué ley habla de la medicación con tanto esmero como esta, porque dice que debe ser exclusivamente usada con fines terapéuticos, ¿no? Como si los médicos, que ahí sí está dedicado a nosotros, como si los médicos usáramos la medicación para otra cosa, ¿no? Y evidentemente, de algún lado lo sacó esto, ¿no? Porque lo habíamos visto. Dice, nunca utilizar la medicación como castigo o por conveniencia de terceros, ¿sí? O para suplir necesidades de acompañamiento terapéutico o cuidados especiales, ¿sí?
léase camisa o chaleco químicos, le van a escuchar, chaleco químico. Entonces, la ley desde ese punto de vista intenta cuidar del mal uso que tuvo alguna vez la medicación, y que hay prácticas antiguas que pueden todavía en algunos ámbitos aplicarse. Entonces, pero uno se siente discriminado inclusive por este tipo porque aclara que no seamos torturadores, ¿no? No le dice, la crítica le parece chiste, pero nadie le dice al cirujano que no use su bisturí con fines de torturador, ¿no? Bueno, pero, claro, pero no es considerado por eso un torturador, sino merece otro tipo de análisis, digamos, respecto a la intervención del sistema de salud y al funcionamiento económico del sistema de salud, que hace que sesgue las intervenciones médicas con fines dudosos, ¿sí? Pero sería un delito penal utilizar con fines... bueno, claro, pero no está en la ley. Esto es una ley de salud mental, chicos, es una ley de salud mental. Fíjense el poder y la fuerza que ha tenido históricamente esto, que todavía nos lo estamos tratando de sacar de encima, y está en la ley. Entonces, pero nada, es para que ustedes comprendan sobre dónde estamos, en qué situación estamos parados, y cómo digamos, el sesgo ideológico de la antipsiquiatría está incluida en esto. Y por otro lado, la realidad, que es esto que decís, ¿no? Está fenómeno, fíjate que vos decís, che, la cesárea a veces la usan un poquitito de más, ¿no? Claro, ahora, si vos, por ejemplo, tenés un paciente que está internado al lado de un paciente que no es de salud mental, que el otro paciente está, no sé, en riesgo tiene, no sé, una pata arriba porque lo acaban de operar en traumatología, y el otro lo tenés rompiendo toda la habitación, muchas veces o no tenés cama para ponerlo en forma individual, y el chaleco de químico a veces pasa a ser una de las soluciones para solventar las fallas edilicias que puede llegar a tener en un lugar. Entonces, por eso digo que ojo, porque también la mirada está vista en forma cuasi paranoide sobre el psiquiatra en relación a qué tipo de intervenciones hace. Entonces, por un lado, tiene una beta muy positiva, y por otro lado, te está diciendo, ojo, porque te estamos observando. Entonces, es interesante también cómo nosotros los médicos no nos metemos mucho en este tipo de cosas. No nos solemos meter porque nosotros somos médicos, estudiamos todo el tiempo el cuerpo, y qué hay que hacer, y la patología, y biología celular, ¿no? Pero esto termina interviniendo e interfiriendo también sobre nuestros actos. Y estamos inmersos en una situación compleja. Fíjense la salud mental lo que abarca, y aparte hay que tomar este tipo de recaudos. Pero bueno, está bueno que piensen, que lo reflexionen, que lo mediten, porque esto está en plena discusión, ¿no? Yo no vengo a decir ninguna verdad absoluta. Bien. Entonces le quita también el poder al médico psiquiatra, diciendo que se pueden ocupar cargos de gestión con un título de grado especializado en salud mental, ¿no? Que no existe en realidad. No existe eso. No existe, no está estipulado, solamente en algunas provincias. Pero tampoco explica quién evalúa la idoneidad para los cargos. Entonces, nosotros estamos inmersos en este tipo de ley que tiene una perspectiva muy interesante de derechos humanos, pero por otro lado, no está hecha casi por la antipsiquiatría, justamente, o la antimedicina especializada en psiquiatría. La antipsiquiatría, el movimiento de antipsiquiatría, lo di en la anterior charla.
Es el movimiento que se dio en los 70 respecto justamente a poner en tela de juicio las intervenciones de los psiquiatras en contra de los derechos de los pacientes, en detrimento del beneficio, digamos, de la salud. Es muy amplio el concepto, pero es un movimiento ideológico y político que se dio a partir también de muchos, probablemente, errores que se han dado dentro de la especialidad a lo largo del siglo XX, que se están totalmente en plena revisación a medida que también que avanzan las investigaciones en neurociencias también, ¿no? Por eso digo que esto es una ley, pero está totalmente en plena vigencia la discusión en el ambiente de la psiquiatría y de la salud mental en general. La internación es considerada como un recurso terapéutico de carácter restrictivo, dice, y solo puede llevarse a cabo cuando aporte mayores beneficios terapéuticos que el resto de las intervenciones realizadas en su entorno familiar, comunitario o social. ¿Esto qué te quiere decir? No tengas la internación como primera instancia, ¿sí? Porque es la última instancia. Después que se han ocupado todas las situaciones posibles, terapéuticas posibles, es la internación lo que vas a tener como recurso. ¿Por qué? Porque el paciente es sociable, te está diciendo, y no debes alejarlo de alguna manera del hospital. Entonces, eso lo toma, no es que no se puede, ojo con esos errores, no es que no se puede internar un paciente, eso ya se lo dijeron, creo, se puede internar inclusive en forma involuntaria, por decisión médica, ahora lo vamos a interdisciplinaria en realidad, pero siendo el beneficio terapéutico un aporte mayor, y no como que eso ya es muy complejo, en todo caso lo van a ver cuando vean la segunda parte de salud mental de psiquiatría, en relación a los criterios de riesgo, cómo se interviene, cuándo se decide una internación o no, ¿sí? Pero en términos generales esta es la apertura, y está muy bien en algún sentido, porque permitió sacar mucha gente de la internación, porque es otra cosa. De hecho, digamos, hay hasta síndromes del manicomio por sí mismo. Pacientes que están internados hace 40 años, ¿no? Por eso les hablé de la internación total. Entonces, no es un recurso que no se utilice, se utiliza y mucho, pero mejor utilizado. Después vamos a ver cómo se utilizó y a ver qué se hizo con esto. Bien, entonces la internación requiere evaluación, un diagnóstico interdisciplinario integral, es el ideal, y motivos que justifiquen esta internación, con firma de 2 profesionales al menos del servicio asistencial donde se realiza la internación. Uno de los cuales debe ser psiquiatra. O sea, tienen que ser 2 profesionales de la salud, uno puede ser psicólogo y el otro, eso dice la ley. ¿Sí? Que después en la realidad a veces pidan por favor que esté psiquiatra, no quiere decir que la ley no les permita. Por ejemplo, un psicólogo y un médico generalista internar a un paciente si tiene los criterios adecuados, de internarlo, inclusive en contra de su voluntad. Pero lo que te está diciendo es, piénsenlo 10 veces. O la tenés que tener muy clara, obviamente, como digamos, nosotros estamos ya con un ejercicio cotidiano, pero digo, no, antes era la internación, inclusive podía ser por falta de entrenamiento, inclusive se internaba más porque no se evaluaba bien el riesgo. Eso requiere... Profe, se escucha cortado. Se escucha cortado. Ay, a ver, para que a ver si mejoro la señal. No sé, se me traba la señal. Bien, y acá dice que esto también sucedía. La internación no puede ser indicada o prolongada para resolver problemas sociales o de vivienda. Fíjense cómo
la salud mental tiene tanta relación con lo social, ¿no? Porque nunca van a llamar a un neurólogo para alguien que se confunde o que está viviendo en la calle y no tiene para comer y o es vagabundo o tiene una esquizofrenia residual nunca lo van a llamar a un neurólogo, no, van a llamar al psiquiatra. Y vos tenés que saber, el psiquiatra o el psicólogo, y hay que saber diferenciar este tipo de cosas porque no puedes internar por problemas sociales. Lamentablemente muchas te ves, porque lo social termina a veces siendo mucho más preponderante que la patología mental, que quizás con un fármaco lo solucionás. Ahora, el término social no lo solucionás con un fármaco. Bueno, fíjese lo complejo que es la ley también. En ese sentido es difícil de abarcar o marcar lineamientos. Bien, y acá sí habla de la internación involuntaria, que es un recurso que debe ser excepcional, que esto les decía. Y solo podrá realizarse a criterio del equipo de salud cuando se media, ¿sí?, situaciones de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros, dice. Esto ya lo vieron la última vez. Lo único que quiero decirles es, no, porque esto lo vemos, no se necesita más a un juez para internar si la decisión es de un equipo interdisciplinario. Sí tienen que saber cómo manejarse cuando se interna involuntariamente un paciente. Acá dice que sí hay que avisar obligatoriamente en un plazo de 10 horas al juez de turno, ¿sí?, y al órgano de revisión. Entonces, a diferencia de la ley anterior, esta es la ley anterior, salud mental, fíjense lo que decía, y esto quiero que queden como lo positivo y lo negativo también de estos cambios. Antes, la internación era por orden judicial, a pedido del interesado o un representante legal, fíjense los riesgos de eso también, por disposición de la autoridad policial en supuestos de presunto demente, o casos de urgencia a pedido de las personas enumeradas en el inciso 1. Entonces, fíjense qué interesante, porque así como podemos criticar, fíjense lo que era la ley anterior. Le daba poder al paciente, no tenía ningún tipo de posibilidad de decisión, de decidir nada, ni pensarlo como capacitado para nada. Podía decidir un juez internarte, un representante legal o la policía. Entonces, fíjense el riesgo de perder derechos que tenían. Y esto no fue hace tanto, esto fue hace 10 años. Entonces, así como podemos criticar aspectos novedosos de la ley, ¿sí?, y discutibles desde un lineamiento teórico y político, fíjense lo que era la ley anterior. O sea, yo soy su paciente, olvídate, yo no quiero esto, que la policía dependa de mí, la internación de la policía. No, dámela, prefiero que, ¿no? Porque no hay ninguna formación profesional en esto, un juez no puede tener conocimiento de nada. Y además de cuestiones que imagínense que pudieron haber pasado de internarme a porque no me lo banco, fíjense lo que era. Bueno, entonces, esto lo quiero poner como para que vean que hay muchas cosas interesantes de la perspectiva de derechos humanos y de cómo se piensa hoy a la salud mental, ¿sí?, que debe ser mejorada totalmente y criticable, pero que hay un avance de la ley anterior en el cuidado del paciente, por lo menos desde la perspectiva ideológica, ¿no?, y desde la perspectiva de libertades que se le da al paciente, ¿sí? Bueno, y acá está contestándole a la chica, creo que la Luengo, respecto al artículo 27, que dice que queda prohibida la creación de manicomios, neuropsiquiátricos, por la duda aclara todo, o instituciones de internación monovalentes públicos o privados. Ahí tenés todo, manicomio, neuropsiquiátrico, monovalente, por las dudas. Gracias, profe, genial. Es discutible, pero es discutible, porque manicomios es un concepto que se los di, pero es discutible con respecto a un monovalente. Porque vos podés ser un monovalente sin criterio manicomial. Pero evidentemente para eso nos resta por aprender. Porque la ley tiene miedo de que vos te tomes atribuciones que irrumpan con los derechos de las personas. Bien. Bueno, y los que ya existen hay que
hay que desarmarlos y crear dispositivos alternativos. Eso es lo que se intenta hacer. Digo se intenta porque depende también de cuestiones políticas y económicas para poder llevarlas a cabo, estas readaptaciones. No de un día para el otro. Llevamos 10 años y sigue, igual el borde del Moyano sigue existiendo de la misma manera. Bien, y acá incluye la reducción de personal, por eso digo que una ley habla de que no pierdan trabajo las personas, es raro. Bien, y acá habla de los hospitales generales que deben hacerse las internaciones allí, ¿sí? Y debe contar con recursos necesarios, que ese es otro tema, porque está muy bien la ley, pero no están los recursos para hacerlo. Entonces, por un lado queremos desarmar lo que hay, pero no creamos nada nuevo. Y ustedes se van a encontrar mucho con esa realidad. Trabajen donde trabajen. No va a haber lugares armados hoy porque no hay inversión en salud mental. Y esto los voy llevando ya al final de la clase. Y acá dice que el rechazo de la atención de pacientes, ya voy terminando igual, Carlos, voy a hablar un poco. ¿Qué hora es? Perdón. No, estoy bien, Carlos. Estoy bien. ¿Me das 10 minutos, 15? Dale. Bien. Que el rechazo a la vez de la atención de los pacientes, sea ambulatorio o de internación, por el solo hecho de tratarse un problema de salud mental, es considerado discriminatorio. Entonces, digo esto también para que empiecen a pensar dónde se van a parar como profesionales respecto a situaciones de salud mental. Porque por un lado no podemos rechazar atención, pero por otro lado necesitamos de recursos que no tenemos, pero por otro lado no podemos utilizar los que están. Entonces, hay todavía una situación de cierta despojo en donde el paciente, usuario y profesional, sea de la especialidad que sea, enfrentado a un paciente de estas características, donde tenemos que ir hacia donde la ley nos dice, pero probablemente nos encontremos con ciertas dificultades en la falta de herramientas para poder implementar. Pero así todos se van a tener que cuidar legalmente. Lamento decírselo, pero va a ser así. La autoridad de aplicación, en coordinación con la superintendencia, le dice a las obras sociales que tienen que adecuar todas sus funciones, su funcionamiento a la ley en 90 días. Imagínense, eso no ocurre. Bien, y voy a hacer una breve reseña de dónde viene todo esto, o leamos el ICNIR, porque tenemos una universidad que está particularmente emplazada en Río Negro, que no es menor. Ustedes van a trabajar en cualquier lugar del mundo, pero quiero decir, esto surge de este tipo de lineamientos ideológicos y políticos, con lo positivo y con lo negativo de esto. Y con eso estamos trabajando. Esto empieza en Río Negro, empiezan a cuestionarse el modelo centralizador de los manicomios, o de los neuropsiquiátricos. Había uno solo en la provincia igual, y se empiezan a replantear, che, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir atendiendo? ¿Vamos a seguir estando todo en el hospital? No nos sirve, tenemos un hospital en Allen, Río Negro es súper amplio, no podemos abordar a todos, hay que cambiar la estrategia, esto no funciona. Ya había pasado esto en Trieste, con un buen resultado, con otro nivel de accesibilidad económica, ¿no? Pero bueno, ya había sucedido. Entonces dicen, bueno, vamos a descentralizar a los profesionales, vamos a abrir servicios de salud mental comunitaria en los hospitales de la provincia, ¿sí? Y vamos a replantearnos todo este tema de las internaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque el conocimiento sobre lo que tenemos, principalmente sobre la primer patología, que es la psicosis en las internaciones, ya lo estábamos aprendiendo. Siempre vamos igual con delay, siempre vamos atrasados. Ahora hay nuevas y no sabemos muy bien qué hacer, pero bueno. Pero ya con la psicosis algo aprendimos. Bien, entonces, organización del día de la vida, asambleas, huertas, salidas recreativas, dijeron, bueno, con lo que tenemos vamos a cambiar la estrategia, ¿sí? Y se crean los lineamientos en el 85, aparte con la vuelta a la democracia, ubíquense políticamente.
vuelta a la democracia, cierre manicomial, era un acto simbólico importantísimo en ese sentido. ¿Mm? Bien, después en el 86 crean el reglamento, ¿sí? Después crean un equipo de externación, que es lo que se intentó ahora, pero a mayor escala y no sucedió, de los pacientes que estaban en Allen, internados, ¿sí? Y se creó, se transformó en un equipo de intervención en crisis para, de alguna manera, colaborar con las instituciones que no tenían conocimiento en esto, y poder enseñar esta concepción de salud mental, e intervenir de otra manera, ¿no? Entonces se reconvierte en el 88 el hospital de Allen, y en el 91 se aprueba la ley provincial, que es, por así decirle, muy similar a la ley actual nacional. De hecho, la ley esta la adecuaron, con la ley nacional la adecuaron, así que es muy parecida. Que habla de promoción sanitaria y social de las personas. Fíjense, 91, chicos, 91. ¿Sí? Ratifica la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, hasta, bueno, el 2010 se crea la ley nueva, el Código Civil y Comercial se la reforma, y se actualiza la 2440 según las normativas de la Ley de Salud Mental. O sea que en este contexto estamos en un punto clave en este cambio de paradigma en Río Negro. ¿Sí? Y los lineamientos principales a esta desmanicomialización que plantearon, y que se plantea ahora, habla de descentralizar los recursos. Fíjense, atención comunitaria, social, fuera del hospital, dicen. Eso no quiere decir que no utilicemos recursos hospitalarios, como la medicación, como las internaciones, todavía como el consultorio. ¿Sí? Que se abran nuevos servicios, que les den camas, que nunca hubo camas especializadas para salud mental en los hospitales públicos, en los hospitales generales. Entonces internan al lado de clínica, o sea, nunca tienen. Todo es para frenar la internación compulsiva o por las dudas, digamos. Ojalá esto se vaya repensando. Bien, incorporar recursos humanos, y aumentar la calidad de. Esto tampoco no ocurrió porque estamos en Argentina, no es que esté mala la idea. Está buena que reincorporen recursos humanos. Creación de estructuras intermedias, chicos. Ahí va también la clase respecto a lo que es casa de medio camino y casas de convivencia, empresas sociales, ¿sí? Abordaje institucional, hospitales de día. Son recursos terapéuticos de reinserción social de pacientes principalmente crónicos, ¿sí? De patologías crónicas que tienen particularmente dificultad con la vinculación social. ¿Sí? Cuando vean psiquiatría van a ver que hay muchas patologías que traen este conflicto, que biológicamente inclusive, ¿sí? No solamente la vinculación social también tiene que ver con ciertos lineamientos biológicos que presentan las patologías. Bien, cobertura de derechos humanos y audición y supervisión de instituciones públicas y privadas de salud mental, el abordaje integral y estrategias orientadas a la inclusión social. Todo el tiempo habla de esto. Entonces, dice, el sistema de atención tiene como eje básico la atención en crisis e inclusión social de las personas con padecimiento mental. Entonces, crisis e inclusión social, crisis e inclusión social. Esa es a grandes rasgos, cómo subdivide esto. Y cuando sea necesario, te dice, como si no fuese tan necesario, se efectuarán internaciones en los hospitales de área programa, distribuidos en las diferentes localidades de la provincia, en salas comunes con clínica médica, porque no hay salas normales. Pero la sala era de clínica médica y sigue siendo de clínica médica. O sea que ahí van a seguir también teniendo algún inconveniente. Bien. ¿Cómo estamos, Carlos? Tiempo. Así, menos cuartos son, por ahí. Corto, voy cortando. Dale, porfa, sí. Hay varias cosas, bueno, sí, voy a repetir, esto estaba pensado principalmente para la psicosis crónica, esquizofrenia, ¿sí? Porque hablan de que no hay criterios de alta, ¿sí? No hay criterios de alta, decían. Esto también es discutible. Sí hay altas en salud mental, muchas, pero hay patologías crónicas que
no, como en otras ramas, no se puede dar el alta. La accesibilidad al alcance, tener la salud mental al alcance, ¿sí? Eso es importante, tener el acceso a, digamos, a personas que consultan salud mental, les cuesta muchísimo acceder, ¿sí? Y tenés que hacérselo fácil. Lamentablemente, hoy no sucede, pero hay que hacérselo fácil. No puedo esperar 2 meses si hoy estoy en crisis, ¿no? Bien. Y acá habla otra vez de lo mismo, porque dentro de la ley habla inclusive de estrategias terapéuticas consideradas prohibidas, como lo que es la terapia electroconvulsiva, el shock insulínico. Estas son cosas que se usaban antes, que todavía algunas se utilizan porque no ha habido mejores recursos técnicos, en algún caso con respecto a lo que es la terapia electroconvulsiva, en particulares situaciones de patología. Bueno, esto es como está distribuida la provincia, ya los que trabajen acá lo van a ver. Y fíjense qué hipócrita en este sentido, porque habla de sistema público, seguridad social y ámbito privado, ¿no? Pero el sector privado dice que tiene la contratación de los servicios de mayor complejidad. Entonces, ¿dónde está la inversión? Eso alguien lo paga, digamos, ¿no? La inversión en el sector privado. Entonces, la ley está muy buena, pero la forma de implementarla es discutible, y ese pequeño comentario que hicieron con respecto a lo que es una cesárea y los criterios de cesárea y cómo interviene el resto de las circunstancias en las decisiones médicas, van a tenerlas muy, muy en la realidad, al día. Bueno, esto es como está subdividido. Bueno, incluye las adicciones, como les decía, 11 grupos institucionales, prestaciones comunitarias, y dice, 100% de los establecimientos ambulatorios debe contar por lo menos con un psicotrópico de cada clase terapéutica. Cuando vean psiquiatría, van a darse cuenta que un psicotrópico no hacemos nada. No hacemos nada. Entonces, estas son las críticas que quiero que también vayan dándose cuenta, que no podemos pretender que es como, no, solamente tenemos un Alapril. No, si no andás con el Alapril y no sé. No te puedo, la hipertensión no te la puedo curar, no te puedo ayudar. Eso, digamos, es discutible que esté en una ley, ¿no? Bien. Pero sí, esto es interesante, que el promedio, esto fue una investigación que se hizo hace alrededor de 10 años antes de la ley, el tiempo de internación se bajó a 10 días. Eso sí es muy interesante, ¿sí? Porque las internaciones se bajaron a 10 días de promedio, cuando, previo a esto, pasaban 275 días en las clínicas psiquiátricas. Eso sí es interesante. Entonces, quizás la ley se pasó de mambo, pero sí tuvo cierta injerencia en los derechos del paciente, ¿sí? Es discutible desde muchos puntos de vista, pero en este sentido creo que sí fue acertado. Y nosotros, profesionales jóvenes, nacimos y crecimos con otro tipo de concepción de la salud mental. Nos preguntamos que la salud mental lo estamos dando en una facultad, ¿sí? Bien. Y entonces, última filmina, Carlos. Dale, si pensamos dentro de la primera filmina que dije era esta. ¿Dónde estamos interviniendo en términos de prevención? Es sobre la prevención terciaria. Estamos llegando tardísimo a la salud mental. Entonces, tuvimos una pandemia donde nos agarró patas para arriba. Entonces, si la prevención que estamos haciendo es terciaria, nunca vamos a tener salud, digamos, la salud mental no está puesta en el eje de preocupación que debería tener, porque es parte de la base, como lo vimos, para el resto también de las situaciones de salud o de enfermedad. Entonces, esto para que también vayan incorporando estos conceptos cuando lo tengan que implementar en su ejercicio cotidiano. Cuando decimos a un paciente, vaya a caminar media hora por día, no solamente le estamos diciendo que baje el colesterol, que baje los niveles de glucemia, sino le estamos diciendo que socialice, estamos interviniendo, estamos diciendo que tome sol, porque hay investigaciones que dicen que el sol mejora el estado anímico, que estamos interviniendo también,
hagamos cosas por intervenir sobre salud mental, sea la especialidad que sea, y vayamos acá, a la prevención primaria, porque es ahí donde vamos a tener que pensar. Si lo pensamos en términos sociales, vamos a poder tener una mejor sociedad en general y con menor nivel de patología, ¿sí? Entonces estamos llegando tarde. Esa es entonces, bueno, y este es el concepto, no hay salud sin salud mental, chicos. Bueno, gracias. Carlos. Bien, acá estamos. Bueno, Nico, si vos querés ir, no hay problema, yo me quedo con los chicos. Ya llegó mi señora, quédate tranquilo, ahí está con la nena. Gracias, te escucho. Bueno, chicos y chicas, antes que nada, si me regalan 10 minutos extra de su tiempo, estaría bueno para poder hacer un redondeo general de la presentación. ¿Creen que puedan hacerlo? Prometo ceñirme a esos 10 minutos extra. ¿Podrán? Sí, profe. Bien. Bueno, Sí. un poco la idea es, ¿por qué le hago este pedido? Porque me interesaría poder presentarle el tema en su forma general, global. Creo que puede ser un poco enredado el tema en el modo en que lo voy a presentar. Porque por ahí no sea la forma en que uno está acostumbrado a escuchar sobre las adicciones, ¿sí? En este sentido, ¿de qué voy a hablar? Estamos hablando en el marco de un seminario de salud mental en atención primaria. Así es importante que nos situemos desde qué lugar estamos mirando el problema de las adicciones, ¿sí? Es salud mental en atención primaria. Entonces, ¿qué van a hacer como efectores, como médicos del sistema en cuanto a la atención primaria? La mayoría van a estar como médicos generales en salas de barrio, en los centros de atención primaria de la salud, en los CAPs, como le llaman acá en Neuquén, ¿no? Van a estar trabajando sobre actividades de prevención y promoción de la salud, también en diagnóstico y terapéutica, pero sobre todo en estas otras dos primeras, prevención y promoción. Entonces, van a dedicarse a la atención de la patología prevalente. Esto quiere decir las formas más frecuentes de las enfermedades en cualquier especialidad, sea desde la ginecológica, sea desde las infantiles, las pediátricas, la clínica médica o, en este caso, la psiquiatría. Tendrán que conocer entonces los criterios de cuándo la cosa requiere un poco más de complejidad para poder derivar, etcétera, etcétera. Hasta dónde pueden trabajarlo ustedes. Pero como médicos generales hay que concebir la problemática en un sentido amplio, ¿sí? Entonces, cuando yo pensaba sobre cómo armar esta clase, me quedaba pensando en, bueno, ¿qué voy a hablar de adicciones en salud mental? En principio, considero que adicciones no es un buen término, si bien lo usamos porque es el término más frecuente, ¿sí? Que por ahí vamos a encontrar en la bibliografía, digo, no es un buen término para referenciarlo en el contexto de la atención primaria de la salud. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Me estoy refiriendo que las adicciones es un término a veces vagamente definido, que no está claro qué quiere decir. Algunos lo confunden con el abuso de sustancias, otros lo mezclan con el consumo problemático, pero a la vez está el consumo no problemático, cosa que sería algo diferente. Entonces, bueno, hay que tratar de darle sentido. Últimamente las definiciones han ido variando un poco y se ha logrado llegar a cierto punto en el cual la adicción podría definirse como aquel consumo de sustancia en el cual hay una respuesta del organismo caracterizada por la tolerancia al efecto de una sustancia, es decir, para tener un efecto X necesito cada vez más dosis. Pero a la vez que ante la ausencia de dicho componente, sustancia, droga o lo que fuera, haya una sintomatología que podríamos decir de abstinencia, que se empiece a dar en el cuerpo manifestaciones de la ausencia de dicha droga. Supongamos, yo consumo cigarrillo, ¿no? Me intoxico entonces con nicotina. Probablemente en la intoxicación, al incorporar la sustancia, siento una percepción de mayor claridad, de amplitud y de rapidez en la capacidad de pensar. Me voy a sentir un poco más lúcido. Pero cuando
pase el tiempo que dura la sustancia en el organismo, vamos entonces a encontrarnos con la abstinencia, que podrá ser, por ejemplo, una merma de la atención, me voy a sentir un poco disperso, tal vez un mal humor, irritable, molesto, hasta que vuelva a consumir. ¿Sí? Esto en el caso de la nicotina dura muy poco, la nicotina en la sangre, con lo cual los efectos tanto de la intoxicación son breves como fácil de notar los efectos de la abstinencia en sí. Entonces, hoy podríamos decir, adicción sería el uso de una sustancia que produce fisiológicamente una respuesta de tolerancia con el uso repetido y a su vez de abstinencia. ¿Sí? Esa podría ser una definición, es acotada, no da cuenta de todos los procesos adictivos, ¿sí? Pero es una definición un poco más médica, digamos. ¿Por qué lo señalo así? Porque de pronto esto nos va circunscribiendo un poco el campo. Las adicciones, en tanto y en cuanto pudieran repercutir entonces al nivel fisiológico, a nivel de la biología más estricta, abre la posibilidad a que intervengamos médicamente con una respuesta farmacológica. Tampoco bien precisada, porque no hay una medicación que bien sea dirigida estrictamente para la marihuana, la cocaína o la sustancia que sea. ¿Sí? No hay un medicamento que yo pueda decir, esto te va a sacar la adicción a la cocaína. No, no lo hay. Hay medicación que podrá hacerte transitar de forma más llevadera los síntomas de la abstinencia. ¿Sí? Entonces, adicción definida como lo hice, es un criterio más operativo para la psiquiatría en tanto disciplina médica. Pero podremos hablar de uso de sustancias. En este contexto del uso de sustancia, puede ser que alguien haya fumado alguna vez. Sin embargo, no apareció la continuidad del consumo, no apareció la tolerancia y la abstinencia, porque no se sucedió en el tiempo repetidas formas de consumo. Muchos de mi edad, incluyéndome, hemos fumado, sin embargo, fumado cigarrillos me refería, y sin embargo no seguimos siendo fumadores, no generamos una adicción. ¿Sí? Entonces ese puede haber sido un uso en el contexto de la adolescencia mía, en el contexto de establecer un vínculo con otros amigos o grupos de la misma edad. ¿Sí? Ese hubiera sido un uso posible, pero no es una adicción. Se nota la diferencia en este sentido, ¿verdad? Entonces hay un abuso, por ejemplo, también de esto. Yo puedo usar una sustancia, pensemos el alcohol para dormir. No estoy pudiendo dormir, estoy nervioso, estoy inquieto y me tomo una botella de ginebra. Bueno, no es el uso para el cual está pensada la ginebra, pero eso es un abuso. ¿Sí? Pero hoy por hoy hay otros conceptos que van como enmarañando la cosa, así como podemos definir adicciones de una manera, uso y abuso de otra, también están los conceptos de consumo problemático y no problemático. El consumo problemático será aquel que genera consecuencias que tendrán un impacto fundamentalmente en lo social, ¿sí? Pero también en la salud física y psíquica autopercibida. Tendrá que ver con aquel concepto de normalidad que imagino han tocado, que es la normalidad subjetiva, cómo la persona percibe su comportamiento y su salud, para decirlo resumidamente. En este sentido, hay varias definiciones, pero para poder comprender cómo vamos a darle un sentido a esto que, permítanme usar el término adicciones en una sinonimia, en un sentido muy amplio, vamos a tener que pensarlo entonces desde una mirada que decimos un enfoque de sistemas. Parte de la teoría general de los sistemas, creo que alguna vez en APS eso se habla. Entonces, teoría general de los sistemas, ¿qué implica? Implica que toda cosa es componente en un algo mayor. Es decir, cada uno de ustedes, como alumno, es un componente del sistema alumnado. A la vez Nicolás y yo, sumándonos a ustedes, hacemos el sistema clase.
y todos nosotros, más la temática adicciones, hacemos un componente del sistema del seminario Salud Mental en APS. ¿Se entiende? Como cada cosa es un componente de un algo cada vez mayor y lo va incluyendo. Entonces, cuando hablamos de adicciones, en la definición que di inicialmente, que tiene que ver con esto de la respuesta fisiológica o orgánica del cuerpo entonces a la sustancia caracterizada por la tolerancia y la abstinencia, es un sistema de pensamiento, de concebir, de entender la relación entre el individuo y la sustancia de abuso desde lo corporal y fundamentalmente desde los efectos que la sustancia tiene sobre un organismo. Esa es una mirada bien biologista, bien psiquiátrica, y es una de las posibles miradas. Algo que podemos llamar una perspectiva de sistemas biológicos o psicobiológicos, ¿sí? Por ejemplo, voy a presentar entonces la PPT para que me puedan seguir tal vez con un poco más de facilidad. Hasta acá van comprendiendo un poco a lo que me voy queriendo referir, a la complejidad del definir adicciones y de cómo pensarlo fuera de la psiquiatría en un sentido más amplio. ¿Hay alguien por ahí? Perfecto, está bien lo que decís. Sí, y cambios, perdón, no sé, cambios en la conducta en pos de la búsqueda vamos a decir, de lo que lo hace adicto. No necesariamente una sustancia, ¿sí? Sí. Sí, ahora hablándolo más allá de las sustancias, lo podemos ver un montón con la tecnología. Bueno, después también la pandemia que nos llevó a estar encerrados, quieras o no, te volvía como más dependiente de un montón de objetos tecnológicos que por ahí antes, donde tenías otro tipo de actividades, no le dedicabas ese tiempo. Bueno, está muy bueno todo esto que van aportando, porque es así. Yo partía de esa definición muy biológica en la cual hay una sustancia que se incorpora, por lo cual el concepto de adicción estaba limitado, como bien dicen, a la idea de una sustancia incorporable, asimilable por el organismo. Obviamente no puedo incorporar un teléfono celular a mi cuerpo, no me lo voy a tragar, pero sin embargo puedo establecer una relación de dependencia a este dispositivo, ¿sí? Con lo cual, todo esto, uno podría decir, lo podemos subsumir en otras formas de denominación. En este sentido está la dependencia de sustancias, que en un sentido estricto se podría asimilar más a la definición de adicción, como lo dije, y que en este sentido la dependencia sería directamente a la sustancia. Está la dependencia con drogas, en la cual podemos ser más amplios y establecer que hay un modo de relacionarse con la cosa, ¿sí? Del sujeto con la cosa en sí, llámese sustancia o llámese un dispositivo electrónico o un comportamiento, como puede ser el juego patológico, como puede ser el sexo. Entonces, a partir de ahí podemos decir que más abarcativo sería hablar de dependencia de drogas o de sustancias o de comportamientos, y también de dependencia con drogas, ¿sí? Voy a ver. Sí, ahí estaba tratando de ver. Ahí vamos. Bueno, ahí se ve mejor. Bien, voy a saltear algunas en atención al tiempo. Todo esto que yo voy a ir presentando está escrito, yo lo resumí en un texto en un Word, tratando de darle un sentido de cohesión, porque por ahí, como decíamos, puede ser enredado.
¿sí? Yo voy a partir entonces en esta exposición de lo que es diagnosticar. ¿Para qué? Para que no confundamos una etiqueta diagnóstica con un proceso de ir conociendo las causales posibles que van a dar lugar a eso que diríamos un comportamiento de dependencia a una sustancia o un comportamiento de dependencia con sustancias, y ampliándolo a dispositivos o solamente comportamientos. En las primeras diapositivas van a ver que lo que hago es definir el proceso de diagnosticar para luego ir respondiendo qué es un enfoque de sistema. Como les decía, no les voy a robar mucho tiempo, así que se lo voy a presentar en términos generales. Esto es el enfoque de sistema. Toda cosa es un sistema o un componente de un sistema. Por lo tanto, la dependencia de drogas la entendemos como un sistema compuesto por parte con una estructura en un entorno, formando parte de otro sistema. Y ahí vamos a definir. La dependencia humana de drogas es siempre una forma de relación humana, ¿sí? Mediada por ciertas clases de compuestos químicos, pero siempre hay sujetos en esa relación, es una relación humana. Lo que hace el compuesto químico o el dispositivo es mediar esa relación. Que el otro esté invisibilizado, por ejemplo, yo estoy fumando en mi habitación un faso a las 12 de la noche mirando Los Simpsons, pareciera que estoy aislado. Sí, pero hay un otro que produjo ese faso. Hay un sistema hasta tecnológico detrás de eso, porque hay una variación de la genética de las semillas, hay todo un cuidado. Ustedes habrán visto los dispositivos estos indoor que le llaman, ¿sí? Entonces hay toda una tecnocracia detrás, un enfoque, un sistema técnico para producir esto, y hay personas que hacen un usufructo, sacan una rentabilidad económica, o sea que hay un sistema de personas que obtienen una rentabilidad económica detrás de esto. Por eso hablamos del enfoque de sistemas. Si bien el sistema de la dependencia es una relación humana mediada por la sustancia, esa relación humana es yo, consumidor, con el sujeto que produce, con el sujeto que la vende, ¿sí? Fíjense cuántos otros sistemas hay para analizar. Y esto es importante porque tiene que ver con algunas de las cosas que se van contemplando en la ley, con una posición política y epistémica, es decir, cómo conocemos las cosas y cómo nos organizamos como sociedad frente a la cosa. Política me refiero a la organización de la polis, como decía los griegos, la organización de una ciudad. A eso se refiere originariamente el término política. Y epistémica al conocimiento fundamentado. Entonces es una posición de organización social y de relaciones entre las personas científicamente fundamentada, esto a lo cual yo llamo una posición político-epistémica. En este sentido, bueno, acá yo voy a plantear un sistema de dependencia de drogas. ¿Qué componentes tiene? Hay un conjunto de cosas físicas, los átomos que tienen que ver, por ejemplo, con toda la corporalidad, la genética, etc. Hay un conjunto de sistemas químicos. Hay sustancias como la cocaína que van a emular el sistema simpático del organismo para producir sus efectos. Entonces, ahí hay un sistema químico que es emulado por la sustancia, en la cual no podemos dejar de percibir que hay un nivel de acción. El conjunto de los sistemas o biosistemas humanos, es decir, ya el sistema cardiovascular, ¿va a ser afectado por la cocaína? Sí. ¿Va a producir un estrés cardíaco crónico? Puede llevarlo al infarto al cocainómano. No solo entonces va a ser las circunstancias sobre el daño sobre el órgano del cerebro. Fíjense que esto va relacionándose con la idea de la práctica del médico general en cuanto a que va proponiendo una mirada integradora, porque vamos pensando los sistemas. Si yo voy pensando en que la cocaína emula los sistemas del sistema nervioso simpático y por ende va a simular los efectos de las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, ya sabemos todo lo que puede impactar, y no solo el cerebro. Con lo cual, como médico generalista, si yo recibo un paciente cocainómano, no solamente lo voy a mandar a salud mental, sino que le voy a pedir electrocardiograma, laboratorio, ecocardiograma, tal vez la consulta con el
cardiólogo, y esto ya va haciendo un poco alusión a la prevención, a la promoción y al diagnóstico precoz, que como tarea uno va a tener, pero de una contemplación siempre integral. Sigo con lo que voy relatando acá en la diapo. El subconjunto de biosistemas dados por los ecosistemas. Entonces, los ecosistemas, esto va a ser interesante porque va a haber ecosistemas más puros, que son los sistemas conceptuales o teóricos desde los cuales nos acercamos a contemplar la problemática. Por ejemplo, desde el psicoanálisis va a estar la teoría de la automedicación, las teorías del trauma, ¿sí? La teoría del principio de placer, más desde Freud clásicamente, que va a decir que la felicidad del hombre va a buscar alcanzarla maximizando todas formas de placer y minimizando la del displacer. Sin embargo, esto a veces choca con la realidad que no permite que accedamos al placer ilimitado, con lo cual se tiende a evitar más el displacer como una forma de conservar o de acercarnos a esa felicidad. Y aparecen las promesas de felicidad inmediata, como pueden ser las drogas, pero ese es un sistema conceptual para entender la disposición de una persona a consumir y a establecer relaciones de dependencia, que podrán después tener la repercusión corporal tal que podamos definirla como adicción. Habrá otro tipo de psicosistemas también con base biológica, que podremos decir, por ejemplo, desde la perspectiva de la neuropsicología, hay sistemas psicobiológicos entonces que incluyen un proceso de toma de decisiones alterado por alteración del lóbulo frontal, la corteza prefrontal en concreto, y varios circuitos que regulan la conducta y las emociones, ejerciendo un control desde arriba hacia abajo, desde la corteza a niveles más profundos y más antiguos en la evolución de las especies. Me refiero al sistema límbico, al sistema de la amígdala, ¿sí? Y los sistemas medulares también. Entonces, todo ello va a ir hablándonos de los diferentes niveles. Fíjense, estamos hablando de un sistema simpático como un sistema químico corporal, estamos hablando de los psicosistemas, la constitución de esa persona, tal vez desde esa explicación freudiana de la búsqueda del placer como casi finalidad de la existencia, la perspectiva del fallo en el desarrollo de la corteza prefrontal, que va a ser explicado mucho por la inmadurez, por ejemplo, en la cual se sitúa la franja de mayor riesgo para el consumo, que son los adolescentes. El lóbulo frontal sigue madurando hasta los 25 años, con lo cual el desarrollo de esa corteza es todavía muy vulnerable, y sin embargo ahí apuntan los que venden, los que las generan a las sustancias de consumo o los comportamientos de consumo. Entonces podemos ir percibiendo ahí cómo habrá otras cosas que evaluar como médico general. ¿Cómo es el modo de relacionarse de esta persona con el mundo todo? De pronto estamos viendo a un chico de 20 años que concurre a la madre a hablar por él porque viene por una angina al consultorio. Hay una relación de dependencia que tal vez vaya un poco más allá de lo esperado con esa mamá. Sí, entonces probablemente cuando intente la separación de esta madre, intente hacerlo con algo que le permita asegurarse una sensación de tranquilidad o serenidad, de ese desprenderse del otro que aparecía como una figura reforzadora ante las exigencias de un mundo que se abre en su esplendor. Entonces, ahí fíjense la relación, como la planteaba antes, la relación humana de dependencia, aunque el otro a veces esté invisibilizado. Acá están los dos presentes, pero hay una cosa que debe mediar, algo que separe esto. Si el chico no usa la sustancia, tal vez no pueda alejarse de la madre sin experimentar síntomas de ansiedad. Eso que está mediado por la amígdala como estructura cerebral, vamos a decir desde la perspectiva más neuropsiquiátrica, que va a activar la acción de alerta, de alarma, de peligro, y va a promover una taquicardia, una sensación de
de respiración más rápida, de insomnio, de tensión muscular, todo lo que activa el sistema simpático y que es lo que se oculta detrás de la referencia de muchos consumidores que dicen fumo marihuana porque me permite dormirme, porque me relaja. Hay un estado de ansiedad de fondo, un estado de alarma, de alerta ante la posibilidad de un riesgo. A veces es el riesgo simbólico de la separación con la madre. Digo la madre por decir un elemento frecuente en las teorizaciones. Luego tendremos que analizar también un poco el conjunto de los sociosistemas, como se menciona acá, que es, bueno, ¿desde qué lugar vamos a mirar? Cuando hablamos de los sociosistemas vamos a poder mencionar, acá se los voy a ir delimitando un poco, los modelos éticos jurídicos, ¿sí? ¿Qué implica esto? Que era el modelo que ponía inicialmente el eje en la sustancia y en la condición de legalidad de la sustancia. Por eso inicialmente se hablaba de sustancias legales o ilegales. Esto fue cambiando, pero como consecuencia nos quedaron ciertas definiciones. Uno habla de el vicio de las drogas, la delincuencia asociada a las drogas, el flagelo de la droga como términos que remiten a este modelo, ¿sí? Como el sujeto que consumiera un transgresor porque estaba faltando a la ley al consumir una sustancia prohibida, no era sujeto merecedor de atención médica, no era contemplado como enfermo, sino como un delincuente. Entonces de ahí eso derivaba en prácticas incluso médicas. Se lo obviaba como paciente, ¿sí? Y esto es como en los 60 fácil. No obstante, siguen habiendo textos que siguen haciendo la diferenciación entre sustancias legales e ilegales. Por eso es importante contemplarlo, porque lo vas a escuchar en los pacientes. Culturalmente, en la sociedad, estamos impregnados por varias corrientes, dependiendo de qué tan abiertos a la formación o al conocimiento estemos y qué tan masificado esté ese conocimiento. No todo el mundo tiene acceso o conectividad a Internet, lo hemos visto en el tiempo de pandemia. No siempre está claramente expuesto en las comunicaciones televisivas, en las noticias. Todo el tiempo estamos viendo que rápidamente se asocia consumo de sustancias con ilegalidad o con delincuencia, de una forma muy lineal. Por ende, la consecuencia dentro de este modelo ético jurídico es punición, es castigo. Implica entonces penalizar, implica años de cárceles, multas, etcétera, etcétera. Fíjense que esto sigue apareciendo en la discursiva televisiva, se sigue viendo. Entonces nosotros tenemos que poder contemplarlo desde el conocimiento de este modelo, porque a veces estamos impregnados también de él. Y cuando recibamos un paciente, nuestra actitud para poder ser terapéutico frente a eso es la de no juzgar, aceptación incondicionada, el no juicio frente al otro, ¿sí? Y ya establecer que este es un delincuente porque consume, ya es un juicio, ¿sí? Entonces, sí. ¿Cómo no te alcancé a escuchar? Claro, bueno, ahí es, bueno, vos fíjate que está la convivencia de los modelos, no es solamente en la población consumidora, sino también en la propia sociedad que castiga al vendedor, porque está haciendo una relación de abuso. Por eso estaba diciendo yo, estos son relaciones humanas mediadas por sustancia. No solamente se relaciona el sujeto con la cosa, sino el sujeto con un otro sujeto por intermedio de esa sustancia. Entonces yo, en relación con la sustancia, puedo ser considerado un enfermo y merecedor de un tratamiento. Ahora bien, yo, como vendedor de la sustancia a un otro, soy considerado un delincuente, porque estoy generando conscientemente una consecuencia dañina sobre el cuerpo del otro. Y si además sumamos el criterio más neuropsiquiátrico, diríamos, en un otro que no es capaz de razonar con toda la claridad, y que está afectado en sus estructuras cerebrales que le permiten tomar decisiones conscientes, libres, con un adecuado raciocinio. Entonces, fíjate
cómo ahí el modelo ético-jurídico no castiga al consumidor, pero sí al facilitador. Pero está este modelo, no es que se abandonó. Por eso es necesario considerarlo para ver desde qué lugar nos estamos parando, porque no siempre hemos tenido todos la posibilidad de acceder al conocimiento pleno de esto. Y ya digo, muchas veces en los medios de comunicación se hace un uso político, tendencioso o politiquero, digamos, a favor de las conveniencias de momento de uno u otro. Entonces, no siempre miran con ojos benévolos a aquel que es un enfermo, ¿sí? Por eso también existe esta ley de salud mental, no solo como castigo o como aparente castigo o reivindicación del paciente frente a un sistema médico, exclusivamente médico que sometía. Porque ese sistema médico está en un sociosistema, en una mirada general inserto. Por ejemplo, lo estaba en esa época de la lógica manicomial, más centrado en el modelo ético-jurídico, con respecto a las adicciones por lo menos. Acá hay otro modelo, el modelo médico-sanitario, que es el que yo mencionaba hace un momento. Acá el concepto de la adicción no pasa tampoco tanto por ahora el sujeto que transgrede la ley, sino que se corre hacia la sustancia, pero en cuanto a la sustancia, ¿qué puede generar? Su grado de toxicidad y potencial adictivo, ¿sí? De ahí se derivan algunas prácticas concretas. Este modelo, por ejemplo, iba a definir poblaciones de riesgo, ¿no? ¿Quién era más vulnerable a qué? ¿Sí? Si vos consumías alcohol, por ahí era más vulnerable a los sedantes, en este sentido a los depresores del sistema nervioso central, como puede ser la cannabis. Va a establecer desde un modelo de la lógica de las enfermedades infectocontagiosas poblaciones de riesgo, posibilidad de contagio, de contaminación, y se va a hablar en esa terminología. En este sentido va a ir dirigida a limitar las intervenciones de prevención y promoción, a limitar los daños producidos por la sustancia. Esto lo vemos claramente en las campañas de publicidad respecto al cigarrillo. Las cajitas de cigarrillo tienen fotos atroces, ¿no? Pero fíjense en que nadie está ahí hablando de la relación de por qué fuma quien fuma, sino lo que le puede ocasionar el cigarrillo. Tampoco nadie está diciendo cómo contribuye esta relación entre el sujeto que fuma y el cigarrillo a la economía. Sin embargo, es una actividad económica importante. Las tabacaleras tienen terrenos gigantes donde hay gente trabajando, cosechando, no sé si se dice así, pero se levanta, digamos, las hojas de tabaco, se hace toda una producción, un empaquetado, etcétera, etcétera. Se tributa, se paga impuestos al Estado. Fíjense todos los sistemas, ¿no? Hay un sistema ahí técnico y tecnocrático, tecnología, hay un sistema de relación de abuso, si se quiere, aquel que produce y saca del enfermo un rédito económico, el productor con el consumidor en este caso, y hay un Estado que mira para otro lado, porque no está reconociendo el potencial dañoso del comportamiento de dependencia. Sigamos un poco porque quiero librarlos pronto. Modelo psicosocial. Este otro modelo ya va centrándose más en la relación entre el sujeto y la sustancia, ¿sí? El otro era sobre el sujeto, el modelo ético-jurídico, el médico sanitario sobre las características de la sustancia. Este ya va empezando a hablar de la relación entre sujeto y sustancia, ¿sí? Pero lo va a poner en el sentido de que el consumidor problemático, acá ya empieza a hablar de consumo problemático, porque empieza a contemplar que la adicción es pensada como una manifestación de un trastorno psíquico que requiere una intervención en el campo de la salud mental, ¿no? Esto sería, por ejemplo, lo que yo decía de la relación de ese chico con la madre, que no puede separarse si no es a través de algo que le permita tolerar esa ansiedad de separación. Ese sería el trastorno psíquico del chico, en el cual entonces, como un intento de poder alcanzar su independencia, su vida como individuo autónomo, ejerce el consumo de la sustancia y la adicción como una forma conductual
de separarse, de cortar con ese lazo. Entonces, desde este modelo, la adicción sería pensada como un síntoma de un malestar previo que el sujeto tiene con su medio social, la familia, el entorno, ¿sí? Y esto va a... Perdón, ¿sí? ¿Alguien decía algo? Exactamente, este modelo va a ser uno de los que uno lee a veces que hablan de la evasión, como intenta evadir el malestar, como que se intenta anestesiar y fugarse de las sensaciones dolorosas de la vida, ¿sí? Va a ser un modelo muchas veces psicologista en extremo, que reduce toda una experiencia social y niega la parte biológica, pero también niega la parte social. Esta va a ser una de las principales críticas. Esto también lo seguimos viendo, ¿eh? Entonces, fíjense que hasta acá voy mencionando 3 modelos que son coexistentes en los tiempos actuales, si bien en el texto que les voy a pasar da una datación de a ver de cuándo aparece uno y el otro, cuál es primero, siguen coexistiendo. Entonces, por eso decía yo, ¿cómo pensamos las adicciones desde la salud mental? Primero haciendo una definición más amplia, no como adicciones, sino como relaciones de dependencia de sustancias, propiamente adicciones, relaciones de dependencia con sustancias, ampliándolo también a dispositivos y lo que decíamos, y a conductas. Pero, pudiendo conocer los diferentes sociosistemas, ¿sí?, en los cuales nos enmarcamos para pensar la adicción, vamos a pensar cómo de estos sociosistemas se sigue un sistema de pensamiento técnico, ya sea a nivel psicológico, a nivel biológico, a nivel genético y demás. El enfoque de los sistemas hay que pensarlo como las muñecas rusas, esas, las mamushkas, que son una muñeca, digamos, tipo cajita, una mujer con todas las ropas clásicas rusas, que dentro de sí contiene otra figura exactamente igual, pero más pequeña, y así hasta el mínimo posible. Bueno, los sistemas son esos. Una muñeca que incluye a otra y a otra y a otra, y todas forman eso que llamamos mamushka, ¿sí? Entonces, todos los niveles hay que conocer en la medida de lo posible. Habrá algunos que van a estar a nuestro alcance más directamente. El modelo psiquiátrico clásico, biologista, el modelo psicologista, el modelo psicosocial, porque ahora en los centros de atención de salud, de atención primaria, se trabaja en duplas, son el psicólogo y el asistente social con el apoyo del médico general como una pata ahí medio enclenque de la medicina, y eventualmente para la adicción ya más propiamente dicha, la derivación al psicólogo. Fíjense que ahí hay una organización de cómo brindamos asistencia a partir de cómo entendemos que se genera la cosa. Estamos haciendo hincapié, al igual que en la ley de salud mental, mucho en lo psicosocial, en algún punto descuidando y hasta censurando el aspecto psiquiátrico o biológico. Por eso lo que decía Nicolás respecto de, bueno, ¿qué lugar le dan al fármaco? Hasta lo ponen como un castigo. Dice, no será usado para tranquilidad del equipo de enfermería, etcétera, etcétera, o como castigo. Lo dice explícitamente. Está negado el trasfondo biológico de las enfermedades mentales en general, de las adicciones en particular. Bueno, sigamos con el modelo ético-social. Bueno, en este caso intenta hacer algo superador de todo lo demás, donde se empieza a contextualizar la relación de la persona con la sustancia en el marco de un contexto más amplio, todo lo que veníamos diciendo, pero además, ¿cuál es su proyecto de vida? Habrá una forma de vivir con drogas y otra forma sin drogas, en la cual una puede ser una carrera de muerte con drogas, o algunos lo llamaríamos así, y en otro puede ser, digamos, un estilo de vida casi con cierta legitimación social, el estilo de vida del rocker, el que se muere a los 27 años y es glorioso, por ejemplo, o como decía Eduardo Clina, uno de los referentes en este tema de adicciones acá, en relación a un tema de Lana del Rey, vive rápido, muere pronto, o algo así, ¿no? Esos son los enunciados que están detrás de todas estas conceptualizaciones. Un proyecto de vida individual, personal, totalmente carente de lazos en el alrededor.
por ende significa el caernos del lazo social, la trama social, para esa perspectiva. Bueno, esto era un raconto sobre los psicosistemas, un poco lo que mencionaba, algunos ejemplos de cómo el psicoanálisis da cuenta de algunas miradas conceptuales sobre las adicciones. Esto es los sistemas psicobiológicos y una definición un poco más médica, pero limitada, porque no contempla otras cosas, ¿no? La definición entonces podríamos redondearla de: la adicción es un proceso de interacción permanente entre las predisposiciones genéticas y las condiciones ambientales. Fíjense cómo va relacionando biología con el contexto social. Y después dice sobre los elementos que interactúan, elementos evolutivos ligados, ¿sí? Con los elementos evolutivos. Esto le va poniendo una clave temporal también. Hoy se sabe desde la psiquiatría, el concepto de epigenética, cómo factores medioambientales van a activar o inactivar genes que facilitarán o no las tendencias a generar una adicción. Después dice, por una parte, también ligada a la experiencia idiosincrásica del sujeto, tendrá que ver con lo propio, con su historia de vida. A lo mejor fue golpeado, a lo mejor fue abusado, a lo mejor estuvo caído del sistema porque vivía en una villa, no pudo ir a la escuela, ¿sí? Eso es la experiencia idiosincrática del sujeto. Y también, por otra determinada fase del desarrollo del sistema nervioso central. Dice, no es lo mismo que te agarre a los 13 años, 11 años, como está ocurriendo ahora, ¿sí? A los 20, o que fuera una experiencia más juvenil, como en Woodstock, ¿no? Cuando empezaban con la cannabis los hippies, que era una experiencia más juvenil, donde el cerebro estaba un poco más armado. Hoy esto lo vemos a los 11 años, el consumo de cigarrillo, de alcohol, de volátiles, marihuana, está a rolete. Después va a decir, va así a tratar de integrar todo lo que veníamos diciendo, así como a los propios efectos del consumo de la sustancia, ¿no? Dónde va a actuar para provocar una alteración en el funcionamiento de la corteza cerebral, que puede llevar finalmente a la pérdida del control superior de la conducta. Es decir, como animales más evolucionados, nuestra corteza ejerce un control cognitivo, esto es a partir de la reflexión de conveniencias y desventajas de una determinada acción, enmarcándolo en valores preventivos de cuidado del propio cuerpo, de cuidado de los lazos sociales. Es decir, me importa mi familia, no la puedo estar haciendo sufrir a mi vieja. Pobre, es una jubilada que tiene problemas de columna, que tiene diabetes, y yo estoy pasado de rosca todo el día con Merkel, y le saco toda la jubilación para ir a ligar falopa. Digamos, ese registro de la importancia de los lazos vinculares estaría vulnerado y no estarían entonces presentes los valores preventivos en el propio sujeto, ¿sí? Que hacen a una forma de razonamiento que sustenta ese control superior de la conducta. Son ¿sí? y media, Carlos, ¿eh? Bien. Uy, me repasé, pasa que no tengo reloj acá. Bueno, eso era el final. Iba a hacerle una presentación también de la epidemiología, es decir, cuánto de presente están estas sustancias, como para que tengan un poco la dimensión de que estamos hablando, porque preocupa tanto el tema de la adicción. Y mandalas después. Pero las voy a mandar después a la PEPCO. Redondeemos en esto. Entonces, adicción en atención primaria. Sería mejor hablar de relaciones de dependencia de personas entre sí, mediadas por la sustancia, en el contexto entonces de la relación con el sistema de salud. Que desde esa mirada vamos a tener varios niveles en los cuales podremos actuar. Un nivel social, un nivel psíquico, un nivel biológico. Y habrán diferentes corrientes en cada uno de ellos que nos va a llevar a tener una contemplación diferente de cómo intervenir. Y que eso impregna cómo hacemos nuestra práctica médica. Si damos lugar a una derivación o no, si lo consideramos enfermo, rápidamente a veces lo mandamos al psiquiatra y no todo. A veces no mejora el cuadro por más medicado que esté, porque hay otra vertiente, la psíquica o la social, que influye, ¿sí? Entonces habrán consecuencias derivadas de cómo miramos. Por eso está bueno ampliar la mirada y no quedarnos solamente con la de la mirada psiquiátrica o médica pura. Además, el que no va a ser psiquiatra, el que va a ser generalista o pediatra, le va a servir más este enfoque sistémico, de contemplar organizadamente diferentes
sistemas en los cuales las sustancias o los comportamientos adictivos pueden incidir. Y hay una pregunta acá que dice si vamos a subir las PowerPoints, y yo las voy a estar subiendo en estos días, ¿sí? Y voy a aprovechar a redondear un poco este texto en el cual voy explicando esto un poco más ordenado, tal vez, y con otra claridad, pretendo, ¿sí? Bueno. Bueno, voy a rastrear cuál fue la clase, porque no recuerdo cuál fue. Ya hay una carpeta subida, pero no me acuerdo. La de interconsulta, igual algo subió ahí, Juanjo, de psiquiatría enlace, y eso algo ya había subido de la clase anterior. Sí, sí. No, creo que subió... Carlos, ¿lo subiste lo que mandamos al WhatsApp? Sí, todo lo que me mandaron al WhatsApp yo ya lo subí en una entonces, carpeta. ahí ya Juanjo lo mandó, me parece. Bueno, cualquier cosa, déjalo en la Petco, Paula. Yo voy a estar revisando en estos días porque yo soy el encargado de subirle el material, digamos. Así que voy a estar mirando, y si veo que algo falta, lo reclamo al docente que dio la clase. Bueno, chicos, espero no haberla agobiado. Perdón, Paula, ¿decías? Bien, bien. Bueno, chicos, espero no haberlo agobiado mucho, espero no haberlo confundido mucho. Es complejo, pero bueno. Así que gracias por la paciencia. No me di cuenta a la hora, había prometido que no eran más de 10. Pero entre los PowerPoints, esto para que lo pasen los compañeros que faltan, entre los PowerPoints y algunos capítulos que mandamos y cositas, ahí está todo. Digamos, con los PowerPoint es haber estado en la clase, obvio, hacia dónde encaramos, y algunas bibliografías que mandamos, y ahí está todo. Sí, no se preocupen con respecto al examen, no va a ser a matar, nada de eso, se va a centrar en lo grueso, ¿sí? No en lo exquisito. Si bien puede que yo facilite algún material para el que quiera leerlo en otro momento, tenerlo, como una lectura de ampliación, yo voy a centrar todo en las PowerPoint, ¿sí? Yo me conecté unos minutos tarde, no sé si hablaron de a qué hora va a ser el examen, o sea, ¿sería en el horario de cursada o...? No, está previsto eso, que sería, si mal no recuerdo, el 25 de noviembre, y el horario pautado que nosotros tenemos como franja es de 17 a 21 horas. Pero todavía tenemos que armar esto, porque como son varios, es probable que lo hagamos vía un examen en la Petco, si bien todavía no está definida la metodología. Me permito hacer esta digresión porque puede ser que sea una horita nada más, ¿sí? Nosotros dejamos un margen amplio de 17 a 21, el jueves 25 entonces, para el examen, pero vamos a estar definiéndolo en esta semanita, la metodología. Lo más probable que sea así, porque si no va a ser muy, muy difícil corregirlo a todo en poco tiempo, y a su vez, en ese sentido va a ser más corto, y tal vez lo podamos poner en un horario más similar. Me parece que todos están más adecuados a este horario, ¿no? Las 7. Sí, el profe Miguel había subido a Petco, creo que era a las 19:30. Puso horario. Por ahí capaz que ya lo definió él. Así que bueno, yo lo voy a estar charlando con él como para poner en los avisos de la Petco concretamente el horario, ¿sí? Algo más redondeado para que... Sí. Con respecto a la parte del desarrollo, que dice, porque dice que va a ser choice y parte en desarrollo, ¿qué sería? O sea, tipo definiciones o algún caso, no sí, sé. lo más probable es que usemos eso, o algún pedido de una definición, por ejemplo, defina qué es APS, o defina qué es adicción, o, no sé, enuncie el espíritu de la ley de salud mental, por decirte algo. Algo muy concreto, tampoco es para desarrollar una hoja entera de A4, sino algo concreto, esté lo suculento de los conceptos. ¿Sí? Por eso decía, no vamos a buscar
que digan el número de la página del libro, no, sino lo grueso. Bien lo general, eso es lo que no pueden saber sería eso, lo general. En términos habituales uno diría que trata uno de poner en las PowerPoint los conceptos generales, los gruesos. Claro, en las clases nosotros hicimos hincapié sobre lo que pretendíamos que se remarque particularmente, y los que participaron en todas, va a salir de ahí las preguntas. Sí. Buenísimo, No, gracias. nada raro, no. Sí, Lo que sí, no le mandamos bibliografía como para ahondar en conceptos que quizás no. Yo cuando di, por ejemplo, este tema de institución, y como, digamos, había conceptos bastante complejos, le dan el PowerPoint, pero puede ser que no lo entiendan, pueden ahondar en la bibliografía, pero nada que no hayamos charlado en las clases. Digamos, como en términos generales, céntrense en las diapositivas y pueden ampliar algo que esté claro en la bibliografía de referencia, ¿sí? Pero lo que sí o sí tienen que saber es las PPT, digamos, ¿sí? De eso, sin dudas, puede ser que haya algo de la bibliografía, pero eso es para el día, digamos. Sabiendo lo de las PPT, el 7 lo logra. Siendo práctico, como es el ex alumno de la facultad, le diría eso. Y respecto de una pregunta que hace Yasmín, sí, esta es la última clase, ¿sí? La semana que viene la tienen libre para estudio, y el 21, el jueves 25 sería el examen. ¿Bien? Bueno, si no hay Gracias, ninguna profe. pregunta. Bueno, saludos a todos, suerte. Muchas gracias. Gracias. Adiós, chicos. Gracias, profe. Chao. Buenas noches. Chao, buenas noches. Chao. Gracias.